Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas. Tengo, vamos, un gustazo que me voy a pegar hoy a la tarde con una persona que, ¿por qué metiste los derechos? Que es algo que a mí me obsesiona, ¿no? Pero él saca todo su título y dice, junté los derechos humanos con la soberanía alimentaria. Esto a mí me suena a gloria bendita. Y para mí un chaval, alguien joven que arranca con eso en la cabeza, que es tener esa mirada global. Marcos Ezequiel Filardi, bienvenido querido. Muchas gracias, Adriana. Realmente un gusto estar conversando con vos en este encuentro. Contame cómo lo hiciste para mezclar derechos humanos y soberanía alimentaria. ¿Por dónde te vino? ¿Qué fue la gota que derramó el vaso? Bueno, en realidad viene de allá lejos y hace tiempo, de cuando yo tenía 5 años. O sea, yo Wow. recuerdo patente como niño la imagen de la hambruna etíope. Vos recordarás, año 84, 85, 1 millón de personas que en Etiopía fenecen por no tener nada para comer. Y la particularidad de esa hambruna, Adriana, vos recordarás, fue que fue televisada, fue la primera hambruna televisada, ¿no? Entonces yo en Buenos Aires veía en el televisor cómo esos niños de la misma edad que yo se morían frente a una cámara de televisión por no tener nada para comer. Y esa idea, digamos, esa imagen, a mí me fue acompañando hasta hoy, ¿no? Y me fue aguijonando, decíamos, ¿no? Eh, Luego entré a la carrera de abogacía con la idea, como tantas y tantos cuando entramos ahí, de buscar la justicia social, de herramientas para la realización de la justicia social, y al poquito tiempo ya puse el ojo en los derechos humanos en general, y en particular en un derecho humano que era el derecho humano a la alimentación adecuada. Es decir, ya en la propia carrera puse un poco el ojo ahí, ¿no? Tratando de darme una respuesta a esa imagen que me acompañaba desde chico. Y finalmente, después de graduarme, después de recibirme, traté de darme respuesta finalmente a esa pregunta y por eso me armé la mochila y me fui 1 año y medio a 18 países de África y otros de Asia para, digamos, y concretamente fui a los lugares donde los niveles de nutrición aguda son los más altos, ¿no? Entonces, una especie de ruta del hambre, para tratar de responderme esa pregunta que a mí me acompañaba desde chico. ¿Cómo es posible que en este mundo tengamos personas que se mueran por no tener nada para llevarse a la boca, ¿no? Pero es cierto que durante todo ese viaje yo tenía una mirada más de seguridad alimentaria y de derecho humano a la alimentación adecuada. Es decir, yo ya iba con una mirada de derecho humano a la alimentación adecuada. Y mucho tiempo después, ya habiendo vuelto a Argentina, de la mano de Miriam Gorban, que es una gran luchadora por la soberanía alimentaria en Argentina, es que descubrí el paradigma de la soberanía alimentaria. No fue un camino de la noche, de la noche a la mañana, sino que fue a lo largo de un largo camino que fui transitando, desde la seguridad alimentaria como inquietud que me acompañaba desde chico, al derecho humano a la alimentación adecuada como derecho humano exigible, al, digamos, paradigma programático político ya hoy de la soberanía alimentaria. Pues me encanta porque cuando te pregunté, cuando te comenté que estábamos en qué R de estas, ¿no? Nos ibas a poner, tú me dijiste en la R de reflexionar, ¿no? Y fíjate si será coincidente, ¿no? Que nosotros lo que estamos pasando es esta gran contradicción, ¿no? Esa foto que valió un premio Pulitzer y el fotógrafo se suicidó, se mató después al poco tiempo porque justamente pilló esa fama mundial por haber sacado esa foto del niño muriendo de hambre y el buitre por comérselo, y al lado los niños que tenemos con obesidad y muriendo de colesterol, o sea, con una alimentación terrible, terrible, ¿no? Entonces son esas contradicciones y a la vez estas conexiones, ¿no? De habernos encontrado aquí, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia tienen mis pensamientos y mi sentir? Menuda consecuencia la tuya de haberte liado en abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria por algo que te pasó de niño, ¿no? Son yo creo que es eso, un poco las semillas que uno va plantando y que va viendo, y cuando caen en terreno abonado, pues me imagino que te habrá costado convencer a tus padres y a tus amigos de que te ibas con la mochila que se te perdió allí, ¿no?
¿Qué tal el entorno? ¿Cómo fue? No, fue difícil porque efectivamente yo venía haciendo como una carrera clásica de abogado, ¿no? Ajá. Yo había entrado a trabajar, ni bien empecé a estudiar, en una fiscalía federal, luego en otra, luego en una fiscalía en lo penal económico, luego fui a estudiar a Estados Unidos y al regresar empecé a trabajar en penal tributario, así que te puedes dar una idea que nada que ver con estos temas. Sí, 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 Y, sí, sí. y el salto ahí Claro, fue que, claro, pero tenías pasta, coche, o sea, cumplías con los cánones sociales. sí, sí, Y y con siendo creces, muy ¿no? jovencito, ciertamente ya tenía como un cargo relativamente alto dentro de la estructura del Ministerio Público. Ujú. Y al poquito tiempo me ofrecieron pasar a trabajar a una unidad que había creado el Procurador General de la Nación por entonces, Esteban Rigui, que era la unidad de seguimiento, sistematización de todas las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Wow. Entonces ahí fue mi primer paso a los derechos humanos, a trabajar concretamente en derechos humanos desde esa unidad, ¿no? Cuya misión era justamente hacer el seguimiento de todas las causas que se iban abriendo a lo largo y ancho de la Argentina como consecuencia de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Y aún así me inquietaba aquella idea que me acompañaba desde chico y bueno, fui macerando ese viaje y llegó el momento de hacerlo, renuncié a la Procuración General. En realidad, inicialmente me dieron una licencia sin goce de haberes por un año y cuando yo estaba en Kenia se cumplía un año de la licencia y ahí revisé mi vida y dije, bueno, evidentemente yo no tengo nada que hacer ya en esto y desde Kenia le mandé al procurador la renuncia, me acuerdo siempre con estampitas de jirafas y cocodrilos, digamos, ¿no? Pero claramente yo ya no tenía nada que hacer con esa vida, la había dejado atrás. Y ciertamente ese viaje fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Y al día de hoy yo sigo trabajando estrictamente en temas de derechos humanos en general y de derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria en particular, ¿no? Y creo que va a ser el camino que uno nunca sabe qué puede pasar más adelante, pero creo que es el camino que me va a acompañar hasta el último de mis días, ¿no? Te felicito, te felicito. Perseguir los sueños y con... Pero claro, estás hablando y yo estoy escuchando con voz argentina. ¿Pero qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué se te No, no. perdió entre esos negros? Vamos, los estoy escuchando que te retumba los compañeros de trabajo. Pero, loco, déjalo, vámonos a Disney World. Sin duda. Y bueno, vos que conocés, que sos oriunda de estos pagos, sabés perfectamente cómo se piensa. Se sabe muy poco de África y lo poco que se sabe está atravesado por prejuicios de todo tipo. Primero, África es un país acá, ¿no? Es decir, en vez de verlo como un continente con 54 países, con la mayor diversidad cultural que hay en el mundo, que te cambia el universo de kilómetro a kilómetro, acá es visto como un país. Y un país que está asociado en el imaginario colectivo a guerra, hambre, sida, ¿no? Es decir, no se sale de ahí, con lo cual decir que uno abandona una carrera promisoria en la estructura judicial, que es como la suma de los privilegios acá en Argentina, la aristocracia, ¿no? Prácticamente, rodeada de privilegios para inciertamente aventurarse en África, para ver el impacto de proyectos de derechos humanos en general, del derecho humano a la alimentación en particular, suena raro, ¿no? Y por eso las advertencias eran desde te van a robar, te van a comer, te van a violar, ¿no? Es decir, te vas a ver involucrado en un conflicto armado porque se piensa que toda África está en guerra o que voy a estar, digamos, involucrado en medio de una hambruna en la cual yo mismo voy a fenecer. Es decir, esas son las ideas que, que, que rondan el imaginario colectivo por acá. Pero bueno, Pero además, tuve que no solo, convencer a no, mi mamá y a mi hermana de que esa era mi vocación y sin más armé la mochila y me fui para allá. ya, pero no solo eso, sino que además, del otro lado, lo que estabas viviendo por lo que me estás contando, es un proceso histórico, porque esto viene de Néstor bajar los cuadros, ¿no? Que tú sabes que aquí no puedo hablar, no puedo hablar, o sea, no lo puedo explicar, porque en ese imaginario que tú estás hablando,
está totalmente fuera, como si yo hablara de extraterrestres. Lo mismo me pasa con la guerra de Bosnia en Sarajevo, ¿no? Que yo tengo mis teorías basadas en hechos, ¿no? Pero resulta muy difícil, por eso te vuelvo un poco y no sigo avanzando, porque quiero que me gustaría que quede así como el testimonio, ¿no? De ese punto histórico, ¿no? Que fue, por una vez, bajar, o sea, que el presidente civil asumiera en un país acostumbrado un día sí, otro también, a golpes de Estado cívico-militares, que en principio eran los militares que venían a poner orden, porque tal cual te lo pintaba la prensa, tal cual era todo, ese hecho, ¿no? Ese hecho que a mí me marcó la vida, a mí me marcó la vida, o sea, yo venía del total y absoluto descreimiento y me marcó la vida. Y yo creo que, y yo no estaba allí, yo estaba en el 2010, yo me enteré cuando se murió, ¿no? Pero me sigue pareciendo un hecho histórico. Me gustaría ¿cómo lo viviste tú eso? Sí, sin duda, absolutamente conmovedor, ¿no? Sobre todo porque para quienes no conocen, recordemos de lo que veníamos. Veníamos en Argentina de un histórico, realmente histórico juicio a las juntas, donde una débil democracia incipiente lograba poner en el banquillo de los acusados y condenar a los máximos jerarcas de la dictadura cívico-militar empresarial eclesiástica, como le decimos, ¿no? Pero que luego fueron indultados por el presidente Menem, con lo cual esas condenas quedaron sin efecto, y en el medio se habían aprobado, fruto de la presión de las fuerzas militares, las leyes de obediencia debida y punto final, que obturaban toda posibilidad de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos del resto de los responsables, ¿no? Es decir, se había presumido que todas las Fuerzas Armadas habían actuado en cumplimiento de órdenes superiores, y se restringía la posibilidad de seguir investigando a futuro, ¿no? Yo me acuerdo, incluso trabajando en la justicia federal, que te contaba, que nosotros recibíamos los pedidos de colaboración de jueces de otros países. Vos recordarás el caso de Baltasar Garzón en España, ¿no? Sí, sí. Y el caso también de Roger Leloir en Francia, y nosotros recibíamos esos pedidos de colaboración y se invocaban las leyes de obediencia debida y punto final, y se frenaban los pedidos de colaboración. Es decir, regía un manto de impunidad absoluta sobre las atrocidades cometidas en la dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial en el país. Y por eso, cuando llegó al poder Néstor Kirchner, y eso fue como el símbolo de la nueva época, ¿no? Bajar los cuadros, pero coherente con eso, se nulificaron las leyes de obediencia debida y punto final. Y nulificar es mucho más que derogar, porque es privarlas de validez desde su inicio, con lo cual habría la posibilidad a la reapertura de todas las investigaciones. Investigaciones que continúan al día de hoy con condenas de responsables de todas las fuerzas en distintos niveles, y la verdad, tener la oportunidad histórica de trabajar en esa primera unidad, porque luego se crearon muchas unidades a medida que se fue diversificando el trabajo, trabajar en esa primera unidad, que veíamos cómo se abrían, en ese momento me acuerdo eran 1004 causas a nivel nacional, por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, fue ciertamente impactante y conmovedor, ¿no? Y esa política al día de hoy se mantiene, ¿no? Es una conquista. Vos bien sabés que la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina ha sido muy fuerte, muy constante, muy persistente, muy pacífica, y fruto de esa lucha persistente, constante, pacífica, se logró que esto sea una política de Estado. E incluso un gobierno como el de signo político como el anterior, muy vinculado a los sectores castrenses y a los sectores digamos, empresariales. Sí. Aún así, a pesar de que intentó retroceder en algunas de esas políticas, la movilización fue tan grande y tan contundente que no pudieron hacerlo, ¿no? Vos recordarás que en esos años hubo un fallo del 2x1, a través del cual pretendían beneficiar a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad con este nuevo cómputo, y la gente salió masivamente a las calles. Yo estuve en esa movilización que fue realmente masiva, abrumadora, y la señal fue tan contundente que no fueron más por ese camino, ¿no? Masiva. Pero, y ahí el desafío, porque un país que tiene una trayectoria en la lucha tan fuerte por los derechos humanos, lo cierto es que también nos ancló a una agenda de memoria, verdad y justicia, ¿no? Vos bien lo sabés,
sabés, Adriana, en el imaginario colectivo argentino se piensa que derechos humanos son solamente Claro, claro, los claro. derechos. Ahí te quería hacer la pregunta. Primero darle bienvenida a Mía y la bienvenida a Cristina. Es que nos hemos enfrascado, si nos dejan un ratito más para las preguntas, porque estoy, vamos, feliz no, vamos, como un chico con zapatos nuevos, decían, ¿no? Sí, sí, por favor. Porque el punto que me Hola, digas. guapa. Hola, Hola hola, Cris. Cristina, hola Mía, ¿cómo están? Hola. Hola, Hola, hola. buenas a Qué alegría todas. saludarlos. Mucho gusto. Eh, Igualmente. no, me lo quedo, me lo quedo. El punto que yo te quería preguntar, porque claro, él trabajó en el inicio del cambio histórico de Argentina de los derechos humanos, que marca un hito mundial. Marca un hito mundial. Y eso lo volveremos a ver la semana que viene, que vamos a hablar, el 24 de marzo justamente, vamos a hablar con Jorge Pardés, que estaba allí en el Congreso con el Partido Humanista y demás, y que sigue estando ahí con las madres cada jueves, y con Maite Monbou, que es la directora de Stop Ecocidio aquí en España, ¿vale? O sea, que volviendo a esas leyes de lesa humanidad, fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, la importancia de la apertura. Pero yo ahora quiero volverte un poco a lo que estamos aquí, que es la soberanía alimentaria junto con los derechos humanos. Importantísimo. Sé sincero, en el momento de que tú estabas, que empezó esa apertura con el procurador, que te llaman, que formas parte de ese primer equipo, ¿tenías tan claro que las corporaciones eran las que manejaban los golpes? No, para nada. En ese momento no. Pero al poquito tiempo, el procurador justamente en la unidad de las causas de derechos humanos de la Procuración se me pidió a mí concretamente que siguiera dos casos en particular, y era el caso de la Ford y el caso de la Mercedes-Benz. Para quienes no conocen, y esto habla de la responsabilidad empresarial, ¿no? En los delitos de lesa humanidad, son dos casos testigos de un sinnúmero de empresas que estuvieron involucradas en los delitos de lesa humanidad, concretamente en el caso de la Ford, ustedes saben, una planta automotriz en la localidad de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, que tenía dentro de la planta un centro clandestino de detención, donde los trabajadores eran llevados, eran torturados y eran desaparecidos, dentro de la misma planta de la Ford, ¿no? Y el caso de la Mercedes-Benz es 13 líderes sindicales de la junta interna que representaban a los trabajadores, que venían bregando por mejores condiciones laborales en la planta de la Mercedes-Benz, fueron convocados, ni bien sucedió el golpe militar del 24 de marzo, a la gerencia de la empresa, y en esa reunión se les comunicó que los puntos por los que venían peleando como representantes gremiales, la gerencia estaba de acuerdo y que se los iban a dar en un plazo determinado. Esa misma noche ellos vuelven a sus casas, les comentan a sus familias, por un lado, la alegría de que sus reclamos fueran atendidos, pero también la sospecha de que después de tanta negativa, de repente todos los puntos por los que ellos bregaban habían sido aceptados por la gerencia. Y esa misma noche, en simultáneo, todos esos 13 fueron desaparecidos, excepto uno que justamente había mentido su domicilio en el legajo laboral y se vio en el domicilio denunciado, en el legajo laboral, a efectivos del ejército que fueron a buscarlo, ¿no? Es el único sobreviviente de esa desaparición de líderes gremiales de la Mercedes-Benz. Y así como estos dos casos, un sinnúmero de casos, ¿no? Donde hablamos de una responsabilidad estructural, ¿no? En un contexto de Guerra Fría, sectores empresariales y la propia estructura de la Iglesia Católica presionando para un golpe militar, justamente para evitar que Argentina vire hacia la izquierda, vire hacia el bloque comunista y salvaguarde el cristianismo occidental y sobre todo el capitalismo, ¿no? Entonces, las empresas, las grandes empresas tuvieron un rol central, financiando, acompañando todo el proceso, legitimando el proceso llamado de reorganización nacional y sobre todo jugando una agenda muy fuerte que era la ofensiva contra los trabajadores organizados, ¿no? Contra los gremios, contra los sindicatos concretamente.
Bienvenido Norberto, también otro querido que vamos, estaba encantado de tenerte aquí, Marcos. Le estoy diciendo que estoy dejando las preguntas para el final porque estoy demasiado feliz. Vamos, no son temas de felicidad, pero sí son temas importantísimos de que se escuchen, que se escuchen en primera persona. Tú sabes que yo no lo sabía realmente. Marcos ha estado con la primera procuraduría, ¿lo digo bien? Sí, que empezaron a partir de Néstor cuando anuló las leyes de punto final, obediencia debida, la de amnistía, porque claro, a medida que ibas avanzando, es un poco lo que está pasando, pero es que lo podemos actualizar 100% a lo que está sucediendo aquí, o sea, Gerardo Pisarello, tú sabes que es hijo de desaparecidos de Tucumán, que está en el Congreso representando Unidas Podemos, presentó 5 veces una comisión de investigación al rey Juan Carlos. 5 veces se la han rechazado. Y el loco sigue, ¿no? Y además sigue con esa sonrisa vamos, y Jaume Asens también está sacando, bueno, a toda la movida de Baltasar Garzón. ¿Tú sabes cómo lo echaron a Baltasar Garzón de aquí? No sé si lo seguiste, sí. Lo seguiste un poco aquí. Yo estaba en el Museo del Bicentenario cuando le dieron el DNI, Cristina le dieron el DNI argentino, y me subí a una silla y le grité, ¡grande gallego! No, me encantó. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo en su carácter ya de coordinador global de la estrategia de Wikileaks, de defensa legal de Wikileaks. ¡Wow! Porque él representó a Julian Assange y en esa ocasión lo entrevistamos para la revista InfoJus del Ministerio de Justicia de la Nación. Y por supuesto hicimos toda una recorrida sobre los procesos de memoria, verdad y justicia en España y en Argentina, y él hablaba en esa oportunidad, me acuerdo, de los bucles de la historia, ¿no? Los bucles de la historia que después pasó que los procesos de verdad, justicia y memoria de España, que estaban obturados, eran activados luego por el Juzgado Federal de Servini y Cubría acá en Argentina, ¿no? Entonces, ¿sí? Esos bucles de la historia. Pero ciertamente, ese reconocimiento que hizo Cristina al entregarle el DNI, que en realidad era entregarle la ciudadanía argentina, era agradecer públicamente en nombre del pueblo argentino cómo, cuando toda posibilidad de obtener justicia en Argentina estaba cerrada, eso mantenía vivos esos procesos, ¿no? Y alentaba también a los organismos de derechos humanos a seguir en su legítima y justa búsqueda de justicia, ¿no? Yo ni te cuento las lloreras que yo me he pegado con los premios de Azucena Villaflor. ¡Buah! Contale un poquito, por favor, ¿cómo los viviste? ¿O cómo los vives? Porque no se siguen entregando. Sí, se entregan todos los años. Son, para quienes no saben, reconocimientos a la trayectoria en derechos humanos, ¿no? Es decir, yo ciertamente creo que Argentina tiene mucho que mostrar, ¿no?, al mundo en esa agenda, realmente, y esto centralmente es un mérito de los organismos de derechos humanos, ¿no?, que no bajaron nunca la bandera, que siguieron movilizados, que siguieron organizados, que siguieron llevando sus protestas, que ensayaron todos los caminos habidos y por haber, incidencia en políticas públicas, acciones judiciales, reclamos internacionales, es decir, todas las estrategias habidas y por haber, ¿no? Y eso logró que hoy sea una conquista social, inamovible ya, ¿no? O sea, se logró que eso atraviese a toda la sociedad y hoy esa bandera no se negocia más, ¿no? Realmente. Así que es algo para destacar, ¿no? Qué bueno. Te vuelvo a esto para volver a hacer constar, para que Norberto escuchara, ¿no?, que yo le preguntaba que cuando empezó con este proceso, si él ya sabía las conexiones de las corporaciones en todo esto, y al principio me dijiste que no. Me acuerdo de un reportaje de Eve, que a Eve, ella contaba, Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, contaba que la gente venía y le decía, no, es que es un problema económico, o sea, que era un problema de dinero, un problema del capitalismo, ¿no? Y ella decía, pero tú estás tarado, pero ¿cómo me vas a decir eso si mis hijos estaban en la villa ayudando a la gente? ¿Qué tenían que ver que mis hijos ayudaran en la villa a la gente con que es un problema contra el capitalismo? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ese fue el inicio también de Madres, ¿no? Y a Eve, que era la que en el medio de la dictadura se iba y le tiraba las pancartas en la casa de Videla, que esas eran manifestaciones, le ataron a su hijo como un perro y murió de hambre, ¿no? O sea, las vejaciones a las que se somete
a la gente son terribles, ¿no? Todo por dinero. Me quiero quedar con eso, ¿no? Quiero que me cuentes un poco eso, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta realmente que eran las corporaciones, además que estos que contabas de la Mercedes-Benz y estos otros? ¿Cómo? No, y además lo que te permite ver, Adriana, es la continuidad, ¿no? Porque esos actores son los grandes actores económicos hoy en Argentina. Claro. Y vos sabés los límites de la justicia transicional. Es decir, se ha logrado condenar a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, en los distintos niveles, se está avanzando con algunos referentes de la propia Iglesia Católica, se está avanzando con algunos referentes empresariales, pero la gran mayoría de ellos permanecen impunes, ¿no? Es decir, donde se ha querido avanzar ciertamente en la responsabilidad empresarial, se han encontrado obstáculos serios, ¿no? Más allá del excelente informe que hizo el Ministerio de Justicia de la Nación hace unos años, que en el 2015 vos recordarás que se había intentado armar, y de hecho tuvo aprobación legislativa, la creación de una comisión bicameral para la investigación de la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad, y luego quedó ahí. Es decir, ahí hay también un límite, ¿no? Porque esos mismos actores son los que detentan hoy el poder real. Y ya que hablamos justamente del sistema alimentario, que es lo que hoy nos convocaba, son los que ejercen el control también de nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Ahí Norberto asiente, ¿no? Sí. Yo aprovecho para saludarlo a Norberto, que es compañero, amigo de militancia. Nos encontramos siempre por acá y es un gusto que esté también en esta conversación, ¿no? Nada, les voy a dejar preguntar, pero poquito, ¿eh? Mía, ¿qué quieres preguntar? Anda, porfa. Así seguimos. ¿Qué quiero preguntar? Bueno, no sé, ahora estamos en otra esfera, ¿no? De lo que me esperaba, pero bueno, no sé, seguir la conversación. Creo que Norberto estaba hablando, pero tenía el micro apagado. Vale, No sé si nos quiere queda, comentar nos algo queda- y... vale, nos quedan 10 minutos y nos volvemos a enganchar, ¿vale? Ok. En el mismo link. ¿Sabías algo de toda esta información que le estaba contando, de los juicios de lesa humanidad y todo esto? No, pero no me extraña nada. O sea, en este mundo ya no me parece nada imposible. Ya. Y bueno, es increíble, o sea, esto de la Ford y la Mercedes-Benz, o sea, bueno, habrán tantos ejemplos así que, bueno, es que no sé, me enciendo, dejémoslo. Vale. Cristina, Hola, guapísima, dime. nada, ¿cómo te sientes? He entrado un poquito tarde y me he perdido en mitad de la conversación. Y es, bueno, un poco interesante lo que contaba y a ver qué nos cuenta la alimentación, lo que no sepamos. Bien. ¿No? De toda esta manipulación que llevan millones de años manipulando, se termina ya de una vez por todas. Que esto es muy cansino. Es muy cansino. Uy, Es muy... Claro, vosotros sois argentinos, yo no he vivido nada de esto porque yo soy brasileña, nacida allí, pero he venido aquí y claro, yo he vivido en un estado de confort siempre, ¿no? Entonces, claro, yo no he vivido vuestra historia, lo hemos vivido pues, por la tele y tal, pero creo que no es lo mismo. ¿Qué va? No, ¿Qué va? O sea, el que lo puede contar y vivir es el que estaba ahí. Si no... Ya, igual era un poco, por eso empezó la conversación por allí, pero yo creo que estamos llegando. Cuando aquí en Cataluña arrancamos con la intención de etiquetar los alimentos transgénicos, que hicimos una movida que ni te explico, de biocultura. Bueno, vamos, toda la fuerza de somos lo que comemos, somos los que sembramos, o sea, multireferéndum, etiquetar los transgénicos, no pudimos. No pudimos. No, o sea, no, es aún no, imposible. acá tampoco. Acá tampoco, Adriana. No, Acá aquí tampoco. es imposible, es que es imposible. Bueno, Y la diferencia, esto hablamos un poquito en la anterior conversación en la que nos conocimos, Adriana. Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Hoy el 100% de la soja que produce Argentina es transgénica. El 96% del maíz que produce Argentina es transgénico.
casi el 100% del algodón que produce Argentina es transgénico. Tenemos 2 papas transgénicas resistentes a virosis, tenemos una alfalfa tolerante al glifosato, también transgénica, y como ustedes saben, el año pasado el gobierno por primera vez le dio autorización comercial al primer evento de trigo transgénico del mundo, tolerante al glufosinato de amonio y supuestamente resistente a la sequía, que al día de hoy todavía no se operativizó esa autorización porque está a resultas de la autorización previa de Brasil, que es nuestro principal mercado exportador de trigo, ¿no? El 43% de la exportación argentina de trigo van a Brasil. Entonces, en nuestro país tenemos un modelo de agronegocio transgénico, impuesto desde el año 96. Y en este escenario, a pesar de que ha habido un sinnúmero de proyectos de ley tendientes a etiquetar la presencia de los transgénicos en nuestros alimentos, de distintos bloques políticos, de distintos partidos políticos, todos fracasaron, todos. Y prácticamente, y esto ACBio, que es la cámara que nuclea a los sectores de la biotecnología argentina, se jacta de la alta presencia de los transgénicos en los alimentos de consumo cotidiano en Argentina, porque está presente en todos los derivados del maíz, está presente en la lecitina de soja, que es el emulsionante estrella de la industria alimentaria, está presente en todos los ultraprocesados, y no tenemos siquiera una ley que nos permita, como comensales, tener acceso a la información sobre lo que nos estamos llevando a la boca, a diferencia de, por ejemplo, Brasil, Uruguay, países vecinos nuestros, que han logrado ese etiquetado de transgénicos, ¿no? Pero en Argentina, al día de hoy, a pesar de todos los intentos, como bien decía Norberto, esto no ha sido posible, ¿no? No, aquí en Cataluña tampoco. Aquí en Cataluña tampoco. Es más, los juicios que se han ido llevando adelante con respecto a los transgénicos, vamos, las corporaciones te comen, pero es que te comen, ¿no? Bueno, y ahora en este mismo momento Argentina está librando otra batalla por el etiquetado, que no es ya el etiquetado de los transgénicos, sino lo que se llaman el etiquetado frontal de nutrientes críticos, ¿no? Que ya obtuvo media sanción por parte del Senado argentino y se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley muy interesante el que viene con media sanción del Senado, porque si bien se llama etiquetado frontal, en realidad es una verdadera ley de alimentación saludable, porque comprende varias políticas tendientes a contrarrestar la epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando en Argentina, porque prevé un etiquetado frontal claro a partir de unos octógonos negros que revelan la presencia de nutrientes críticos como grasas saturadas, calorías, azúcares, sodio, y advertencias específicas respecto a la presencia de cafeína y de edulcorantes, desalentando el consumo en niños, pero al mismo tiempo el proyecto de ley prevé que si esos objetos comestibles tienen al menos un sello, no pueden entrar en la escuela. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y al mismo tiempo no pueden ser objeto de publicidad dirigida a niños. Y al mismo tiempo no pueden ser objeto de contratación pública por parte del Estado cuando compra alimentos. Entonces, por supuesto, el proyecto es muy interesante, nosotros venimos impulsándolo desde el año 2016 con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, con apoyo de UNICEF, pero por supuesto la industria alimentaria ha cerrado filas y está haciendo un lobby muy fuerte en la Cámara de Diputados para evitar que ese proyecto, tal como viene con media sanción del Senado, sea aprobado, ¿no? Y bueno, estamos justamente dando esa discusión en este momento, ¿no? Pero fíjate lo importante que es esto. Los cigarrillos se dio, poder poner un cartel en los cigarrillos, esto es malo para la salud. La idea es lo mismo, ¿no? Que se ponga por qué eso puede ser dañino para la salud. Esperemos que salga. Exactamente, Norberto, y de hecho estamos siguiendo la agenda en algún punto del tabaco, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Durante años las tabacaleras prometían por todos lados que el tabaco no era dañino para la salud y decían que no había evidencia científica que asociara el cáncer con el consumo de tabaco. Durante muchísimos años sostuvieron esas mentiras, pagaban a científicos, bloqueaban las investigaciones de la ciencia digna que hubiera en ese sentido. Lo mismo que vemos en otros ámbitos, como el ámbito de los agrotóxicos, como vemos en el ámbito de los ultraprocesados. Son agendas muy parecidas. De hecho, las principales empresas alimenticias siguen la estrategia de las tabacaleras. Esto hay documentos internos que revelan que siguen la misma estrategia de las tabacaleras, ¿no? Negar todo y financiar investigaciones que, digamos, demuestren lo contrario de lo que afirman las investigaciones
de la ciencia digna, ¿no? Y ciertamente estamos hablando de daños a la salud como consecuencia de lo que es el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante, porque el producto estrella del modelo agroindustrial dominante es el ultraprocesado. Y esto es importante tanto en Cataluña como en Argentina, porque hoy gran parte de nuestra dieta ha sido modificada. Entonces, los alimentos naturales o mínimamente procesados o amorosamente cocinados en casa se dieron lugar a una presencia cada vez mayor de estos productos ultraprocesados, tanto en Cataluña como en Argentina. ¿Sí? Esto es una dinámica global. Y también global son los efectos derivados de la ingesta creciente de esos ultraprocesados. Sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando en esos ultraprocesados de un cereal de base, que puede ser trigo, puede ser arroz, puede ser maíz, puede ser soja, al cual la industria alimentaria altamente concentrada, son 10 empresas a nivel global que hacen esa tarea, tanto en Cataluña como en Argentina, son las mismas, más o menos, le van a agregar todo el azúcar que pueda, toda la grasa que pueda, todos los aditivos químicos que puedan, ¿sí? Colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, ¿para qué? Para hacerla rica, para hacerla palatable, para hacerla, decimos, buena para los accionistas de la industria alimentaria, buenas para engrosar sus bolsillos, pésimas para comer. Porque generan sobrepeso, generan obesidad y generan enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y 14 tipos de cánceres distintos asociados a ese sobrepeso y obesidad, ¿no? Se nos está acabando este minuto, nos volvemos a conectar, pero esto quedó redondo, porque esto era lo que me estaban pidiendo, diciendo, Adri, cuando estás hablando de residuos, no podés dejar de hablar de los tóxicos de lo que nos estamos comiendo. Y cómo es la relación directa de la violencia ejercida sobre los derechos humanos con la implantación de una comida basura que nos está enfermando y que nos está llevando a un suicidio en masa. Con lo cual,